y vamos a verificar el voltaje. Fíjense que la batería tiene 12.39 antes de conectar el cargador. Luego vamos a conectar el cargador y volvemos a medir a ver qué pasa. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de inventos con material reciclado. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un foco incandescente. El foco incandescente se caracteriza porque tiene filamento y calienta bastante. Estos focos ya en la actualidad no se utilizan para iluminación. En la actualidad lo que se utiliza son focos LED como este. Pero es posible que en su casa ustedes tengan focos de estos y no saben qué hacer con ellos. Y entonces yo aquí les voy a enseñar qué pueden hacer ustedes con un foco de filamento o un foco incandescente que ustedes tengan en su casa. Este foco es de 100 vatios, como ustedes pueden ver allí. Dice 100 vatios. Y vamos con el primer invento. Para las personas que trabajan en reparación de lavadoras o reparación de aires acondicionados, de repente se van a conseguir con este tipo de capacitores. Incluso si reparan ventiladores también se van a conseguir este otro tipo de capacitores. Entonces, ¿qué pasa con estos capacitores? Estos capacitores son de corriente alterna y generalmente se quedan cargados a pesar de estar desconectados, porque estos capacitores trabajan con 120 voltios. Entonces, ¿para qué nos puede servir este foco con respecto a estos capacitores? Nos puede servir para descargarlos, ya que estos capacitores generalmente, como les digo, se quedan cargados. Muchas personas descargan estos capacitores de la siguiente manera, como yo les voy a mostrar acá, pero esta forma es incorrecta porque va deteriorando internamente los capacitores. Entonces, vamos a suponer que ustedes quieren descargar este capacitor y entonces hacen lo siguiente: con un destornillador hacen esto. Como vieron, el capacitor se descargó de forma muy violenta y de forma no adecuada. Entonces, con este foco nosotros podemos descargar estos capacitores de la siguiente manera. Vamos a colocar los extremos del foco en los extremos de cada capacitor. Entonces, vamos con este. Fíjense lo que va a ocurrir cuando yo haga contacto. Bueno, apenas si se nota, hizo un pequeño destello, pero no se notó. Vamos con este otro. Prácticamente ni se nota y ya queda descargado. Este ya está descargado, obviamente, porque lo hice con el destornillador. Vamos con este ahora. Fíjense que ya están descargados. Si yo toco nuevamente con esto, cualquiera de estos capacitores, ya no hace nada porque ya están descargados. Entonces, este foco me sirve para descargar capacitores de 120 voltios que se utilizan tanto en aires acondicionados, en lavadoras y en ventiladores, como este caso. Entonces ya tenemos una excelente herramienta para descargar los capacitores y evitar que se dañen, y no descargarlos con un destornillador, ya que se dañarían muy rápido. Bueno, ahora vamos con el siguiente invento, y para esto requerimos un enchufe y varios caimanes de cocodrilo para lo que vamos a hacer. Entonces vamos a conectar este enchufe con este foco de la siguiente manera, en uno de los extremos. Luego, el cable que nos queda libre, vamos a conectar otro caimán de cocodrilo, y del otro extremo del enchufe conectamos otro caimán también, y nos va a quedar así. Este es el esquema de este otro invento. ¿Y de qué se trata este invento? Bueno, muy simple. Vamos a conectar esto en el tomacorriente y luego vamos a encender. Allí no pasó nada, el foco no se iluminó, pero fíjense lo que pasa cuando yo hago contacto acá. Se ilumina el foco. Esto que acabo de hacer se llama una lámpara de prueba y me sirve para probar si algún equipo electrónico o aparato electrónico está en corto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Supongamos que aquí tenemos un cargador, pero yo a propósito le hice un cortocircuito por dentro para que ustedes vean qué pasa. Entonces, si yo quiero probar si este cargador está en cortocircuito, simplemente conecto un extremo acá y conecto el otro extremo de este lado.
Si el foco se enciende, quiere decir que el cargador está en cortocircuito. Entonces, de esta manera, yo puedo descartar algunos equipos electrónicos que tengan un cortocircuito. También puedo probar cortocircuitos en placas electrónicas. Por ejemplo, supongamos que vamos a probar esta placa que es de un televisor y queremos saber si hay un corto en la entrada. Entonces, la entrada son estos dos pines que están acá y entonces vamos a colocar como si fuese un corto. Entonces vamos a probar la tarjeta de la siguiente manera. Aquí está la entrada de voltaje que yo debería conectar directamente aquí desde la red, pero yo lo voy a hacer con esta lámpara como lo estoy mostrando y observen el foco. Fíjense cómo se enciende el foco. Entonces eso querría decir que esta placa tiene un cortocircuito en la entrada y tiene un cortocircuito porque yo mismo se lo generé para mostrarle a ustedes cómo funciona esta lámpara serie o lámpara de prueba. Y así como ustedes están viendo acá, se puede probar cualquier aparato o placa electrónica en la parte de la entrada de voltaje para verificar si el aparato está en corto o no. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer otro invento y tiene que ver con este transformador. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un transformador y no saben cuál es el primario y cuál es el secundario. Fíjense, este transformador tiene 4 cables, 2 cables son de un mismo color y los otros 2 cables también son del mismo color, son negros. Pero no sabemos cuál es el primario y cuál es el secundario. Como ustedes saben, un transformador siempre trae un primario y un secundario. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar este foco para detectar cuál es el primario y cuál es el secundario? Muy fácil. Vamos a dejar este transformador por acá y vamos a requerir nuevamente un enchufe y 2 caimanes de estos. Vamos a colocar uno aquí de esta manera y el otro aquí. Y nos va a quedar justo así. Eso es todo. Entonces, vamos a dejarlo así y vamos a colocar el transformador en este lugar. Entonces vamos a encender acá el multitoma y ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a conectar uno de los cables naranjas en este caso y el otro cable lo vamos a tocar con un extremo del foco. A ver qué pasa. Fíjense, se enciende. Cuando coloco este cable acá, se enciende el foco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los cables naranjas son el secundario, porque el foco no se debe encender cuando detectemos el primario. Vamos a ver si es verdad. Si nosotros colocamos este extremo acá y tocamos en este lado, fíjense que el foco no se enciende. Podemos hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo el foco no se enciende al tocar este lado. Entonces, eso quiere decir que en este transformador el primario son los negros y los naranjas son el secundario. Sin importar el voltaje de salida, no importa si el transformador es de 12 voltios de salida o 9 voltios, pero este es el secundario. Podemos comprobar fácilmente eso que les estoy diciendo con un multímetro midiendo en 200 ohmios. Fíjense, el secundario generalmente mide menos ohmiaje. Fíjense que aquí me mide 0,7 ohmios. Y el foco nos detectó que este era el secundario. Entonces, ¿cuánto mide el primario? Mide 11 ohmios. Como se dan cuenta, el primario siempre va a medir más alto ohmiaje que el secundario. Entonces, el foco me puede detectar cuál es el primario y cuál es el secundario sin necesidad de utilizar multímetro. Bueno, para este siguiente invento tenemos aquí, como pueden ver, una batería de carros de 12 voltios y ya les voy a decir lo que vamos a hacer con el foco. Vamos a correr la batería un poco más atrás y para este invento vamos a requerir estas pinzas, como pueden ver acá, con puntas de cocodrilo también. Entonces, vamos a requerir también el enchufe que hemos estado utilizando
y vamos a conectar de la siguiente manera. Un lado de este enchufe lo vamos a colocar con un extremo del foco, de esta manera. Luego, para este invento también vamos a requerir un diodo que ustedes pueden sacar de alguna placa electrónica que ustedes no estén utilizando. Por ejemplo, los diodos son estos que están acá. Pueden ver que aquí hay varios diodos. Aquí también tenemos varios diodos en una placa que ustedes no estén usando, como por ejemplo esta que está aquí. Otra placa que tiene aquí otro diodo. Allá también tiene varios diodos. Ustedes le pueden sacar el diodo. Ya yo le saqué el diodo a una de estas placas y aquí lo tengo. Si se fijan, el diodo tiene una parte con una franja gris y el otro extremo no tiene nada. Esta parte de la línea gris debe ir con el cable este de cocodrilo, pero el rojo, de esta manera. Así. Y este otro extremo debe ir hacia la parte positiva de la batería, que en este caso es esta que está aquí. Aquí dice positivo. Entonces vamos a colocarla en el positivo de la batería y lo dejamos aquí. Luego el negativo lo conectamos con el negativo de la batería, que es este que está acá. Acá se lee negativo, acá está el símbolo del negativo de la batería y vamos a conectarlo con el otro extremo del enchufe que habíamos dejado al aire. Entonces solo nos queda este cable rojo, conectarlo acá y lo vamos a hacer con un cable de cocodrilo como este que está aquí. Y nos quedaría así, de esta manera. Fíjense, aquí viene el enchufe, el negativo del enchufe va por acá directamente hacia el negativo de la batería. Y el otro lado del enchufe va hacia el foco y luego del foco va a través de un cable de cocodrilo hacia la parte del diodo que no tiene la franja gris. Y de la salida del diodo, que es de la franja gris, vamos hacia el positivo de la batería. Entonces eso es todo lo que tenemos allí. Entonces ahora solo nos falta conectarlo para que ustedes vean. Antes de conectarlo vamos a medir el voltaje que tiene la batería. Vamos a colocar esto en 20 voltios de corriente continua y vamos a verificar el voltaje. Fíjense que la batería tiene 12.39 antes de conectar el cargador. Luego vamos a conectar el cargador y volvemos a medir a ver qué pasa. Entonces, cuando conectamos el cargador, la lámpara se va a iluminar levemente como ustedes están viendo. Entonces vamos a medir nuevamente cómo está el voltaje de la batería. Fíjense que el voltaje de la batería aumentó a 12.5657. Van 12.60. 12.61, 12.62 y sigue aumentando porque así actúa un cargador. Un cargador de batería eleva el voltaje a más del voltaje que la batería tiene para comenzar a cargarla. Entonces en este caso lo que tenemos es un cargador de baterías. Eso es lo que acabamos de hacer. Este circuito lo que hace es justamente cargar la batería. Bueno, entonces en este video les he mostrado 4 inventos que se pueden hacer con un foco incandescente de una forma muy simple, muy fácil. Entonces dejemos el video hasta acá. Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo. Si tienen dudas o sugerencias, escríbanmelas por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo videos muy interesantes de reciclaje. Entonces nos vemos en el siguiente video.